¿Qué tal? Buenas noches. ¿De la ley del agua o el anteproyecto más bien? De eso hablamos hoy y más a las 8 en punto. Bueno, este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer las cosas, que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país, todos. Bueno, sin mayor preámbulo vamos a introducir a nuestros invitados. Esta noche nos acompaña Manuel Escalante. Él es abogado del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. También nos acompaña mi querido padre José María Tojeira, director del IDUCA. Caballeros, bienvenidos a 8 en punto. Muchas gracias, encantados de estar con ustedes. Bueno, quiero que escuchemos y empecemos esta discusión hablando acerca de esta propuesta de ley integral del agua, oyendo lo que dijo aquí en 8 en punto la diputada del partido Arena, Marta Evelyn Batres. Escuchamos. El artículo tal cual ha venido siendo mención en todo este tiempo no ha sido discutido. O sea, es un tema que va a entrar a discusión y creo yo que ahí está un poco el tema principal. O sea, yo he pedido públicamente, como en la sesión de trabajo, que si hay elementos a discutir, que seamos propositivos. Bueno, padre, yo también he leído el anteproyecto de ley y por lo menos así abiertamente no dice básicamente privatizar ni nada por el estilo. Vamos a ver, la gente habla más de privatización porque tiene miedo a los hechos posteriores a la, digamos, aplicación de la ley. Es decir, si en una ley que define quién va a dirigir la política del agua en el país, se pone a gestionar la política del agua en el país a la empresa privada, que ya ha privatizado el uso del agua en muchos aspectos, digamos, si se le pone a ellos a dirigir, la gente tiene miedo que se privatice o que se oriente la producción del agua hacia el mercado más que hacia un servicio de beneficio público para la gente. Es decir, mire, el agua es un bien público y la gestión le debe corresponder al Estado sin ánimo de lucro. Estando al frente de la institución quienes tienen ánimo de lucro, que no es malo que lo tengan, por supuesto, ¿verdad? Pero estando al frente de la institución quienes tienen ánimo de lucro, es muy sospechoso para la población que se vaya a respetar el uso como un bien público realmente. Entonces, al final, esto para usted es una cuestión de credibilidad. Antes de que me conteste, padre, quiero que escuchemos lo que dijo el doctor Norman Quijano cuando hablaba acerca de la privatización o no del agua. Escuchemos. Como grupo parlamentario de Arena, condenamos los hechos vandálicos realizados por jóvenes que dicen ser estudiantes de la Universidad Nacional y han llegado esta mañana a la Asamblea Legislativa a manifestarse. Lo hemos dicho una y mil veces y lo vamos a repetir hasta la saciedad. No vamos a privatizar el agua. Eso sería inconstitucional. Sería ir en contra de nuestros principios. Bueno, más claro no lo pudo haber dicho, padre. Pero mira, es decir, yo creo que la palabra privatizar es una palabra que lo usa la gente y lo usa con cierta razón o con bastante razón. Es decir, de lo que se trata fundamentalmente es que un bien público no debe ser administrado por personas que buscan el lucro privado. Y si se pone a dos de ANEP dentro del ente rector de las políticas del agua, evidentemente se está poniendo a gente que se mueven por el lucro, que está bien que lo hagan en sus negocios, pero no con algo tan fundamental como el agua, que es de todos aquí en el país y debe ser el Estado, no instituciones privadas las que dirijan el agua. Es decir, ni pueden ser las instituciones privadas, ni cualquier universidades privadas, ni cualquier institución que sea privada. Es decir,
debe ser el Estado el responsable, y el Estado lo dirige el gobierno. Entonces digo, sí, no es ningún problema. Yo no sé por qué esa fuerza de querer tener a la ANEP dentro de esta institución. A mí esa especie de pasión por poner a la ANEP me hace sospechar que realmente quieren usar el agua como un bien de mercado. Y esa es una tendencia universal, no es una tendencia solo de aquí, es una tendencia fuerte. Salvo en los países más coherentes con el derecho universal al agua, que están poniendo en la Constitución, deberían ponerlo aquí, esa frase en el artículo 2, el agua es un bien público y debe ser administrado por el Estado sin ánimo de lucro. Eso tendría que estar así muy clarito si se quiere respetar el derecho al agua. Y mire, que no se respeta el derecho al agua de parte de la empresa privada, pues, hay evidencias, empezando por el río Nejapa, es decir, si es que no son tampoco los mejores administradores del agua al servicio del bien público. Es decir, la empresa privada son hechos, ¿verdad? Es decir, ¿cómo es posible que en un país se den facilidades para campos de golf que consumen una enorme cantidad de agua cuando hay gente que no tiene agua ni saneamiento en la casa? Un 10% por lo menos de la población. Estos son datos de ANDA, que no es la mejor informadora tampoco. Un 10% no tienen agua en la casa y un 40% no tienen acceso al saneamiento en la casa. Entonces, evidentemente aquí hay un problema grave que no lo va a resolver una empresa privada que quiere manejar el agua como un bien de consumo y como un bien comercial. Esa es la posición nuestra. Es decir, y además es la posición de muchos países. Mire, Eslovenia está gobernado por un partido de derechas. Si no es cuestión de derechas e izquierdas, estos de la Asamblea enseguida dicen, esto es una política de izquierdas. No es política de izquierdas. Eslovenia, con un gobierno de derechas, ha metido en la Constitución una frase parecida a esa que he dicho, de que el agua es un bien público, debe ser gestionado por el Estado sin ánimo de lucro. Y además se han comprometido a que el agua en la vivienda personal para consumo sea potable y para saneamiento sea gratuito dentro de 10 años. Y en Eslovenia es un país en el que llueve menos agua lluvia que en El Salvador. Bueno, es decir, son cosas que se pueden aspirar como un bien y como un derecho humano al agua. Es decir, no se puede poner a gestionar los derechos humanos a la ANEP. Es decir, que gestionen empresas, estupendo, ¿verdad? En eso son especialistas, pero en gestionar derechos humanos no son. Mira, es como si pusiéramos a los buceros encargados de que el aire sea puro en el centro de San Salvador. Miren, eso tiene que hacerlo el Estado, ¿verdad? Y el Ministerio de Medio Ambiente, y no lo tienen que hacer los buceros, que son los que más contaminan el centro de San Salvador, el aire, digamos, del centro de San Salvador. Entonces dice, bueno, pues estos que usan el agua como un bien comercial no deben ser los que definan y decidan las políticas sobre el agua, y no son los responsables de gestionar un derecho humano. ¿Por qué no ponen empresarios a dirigir la Procuraduría de Derechos Humanos? Pues simple y sencillamente porque un empresario no es el adecuado para eso. ¿Son malos los empresarios? No son malos los empresarios, son necesarios en la vida de un país. Además, enseguida, cada vez que se les critica algo, dicen, no, es que odian a la empresa privada, hacen el daño a la empresa. Eso son tonterías de ellos, ¿verdad? Es decir, nadie desprecia a la empresa privada, lo que se les pide es que produzcan riqueza y que permitan que el Estado redistribuya la riqueza lo suficiente para que todo el mundo tenga acceso a bienes básicos, en cuenta el agua. Eso se llama democracia, ¿verdad? Que manden los empresarios no es democracia, porque ellos no son demócratas en sus empresas, ¿verdad? Ellos son más bien autoritarios y de línea más vertical, consultan los buenos empresarios, otros se creen la mamá de Tarzán y no consultan nada, ¿verdad? Ok, quiero que pongamos en pantalla ahora algo que elaboraron nuestros colegas de elsalvador.com hablando del agua potable y también lo que se pierde de agua potable. Y esto me va a dar pie para la siguiente pregunta para Manuel Escalante. ¿Cuánta agua potable consumen los salvadoreños? 16% es producida por explotación privada, 83% es producida por ANDA, 1% es producida por operadores. Ahora, ojo con esto. Las pérdidas del agua potable reportadas por ANDA, 48% del consumo total facturado, 181 millones de metros cúbicos, 52% fugas de agua,
en nuestro país. Y de aquí quiero preguntarte algo, pero antes, Manuel, quiero que escuchemos lo que dijo Waldo Jiménez, él es el director de Asuntos Económicos de la ANEP, cuando hablaba sobre el acuerdo de cómo estaría conformada la directiva de acuerdo al anteproyecto de ley. Escuchamos. El acuerdo decía una junta formada por 7 personas, por 7 directores, 2 propuestos por Comures, 2 propuestos por el sector privado y 3 propuestos por el gobierno. Ese acuerdo no surgió de una reunión. Estuvimos reunidos entre abril y julio, todas las semanas. Ok, atando las dos ideas, porque tenemos 52% de repente de desperdicio del agua. Lo que muchos creen es que si traes a la empresa privada, traes, digamos, la cultura de la eficacia y de la eficiencia a la administración y la gestión del agua, y que por eso sería bueno de repente tener un par de personas de la empresa privada que te digan, no, mire señor, las cosas no las está haciendo bien, tiene que ser de esta y esta manera para que todos tengan agua y que, como te digo una vez más, la gestión sea eficaz y eficiente. Sí, es decir, ahí, quieras o no, hay una forma de entender las cosas en cuanto al tema, como tú lo indicabas, la eficacia, ¿no? Pero también hay que decirlo que ya hemos tenido empresarios en autónomas o empresarios administrando servicios públicos y que han terminado con temas de corrupción, ¿no? Y tenemos seguro social durante mucho tiempo. Entonces, no significa, o sea, volviendo un poco a la lógica del padre planteada, ¿verdad? O sea, estamos viendo no solo aspectos que nos podemos imaginar, sino que ya hemos pasado por ese camino en el cual decimos, los empresarios son los más eficaces, pero ya hemos tenido empresarios al frente de la cosa pública y hemos tenido casos de corrupción o que la ineficiencia continúa, ¿no? Entonces, yo creo que en este punto lo que se debe de buscar es otras alternativas, como por ejemplo, ¿a dónde está la discusión de una ley de función pública, por ejemplo, ¿no? Porque muchas veces la mala administración de las instituciones públicas pasan no solamente por la mala organización, sino también por un problema de personal, ¿no? Es decir, cómo está administrado el personal, esas plazas fantasmas que incluso hay en órganos de Estado, en los primeros órganos de Estado, ¿no? Entonces, una ley de función pública que ponga realmente al personal, a las personas, al servidor público a actuar eficazmente. Y luego también el no estar utilizando el aspecto del agua con fines electorales o con incluso hasta con herramientas para ganar la ventaja, ¿no? O ganar una ventaja electoral frente a otros, como por ejemplo lo que ocurrió hace unos cuantos meses en cuanto al préstamo de la planta de Las Pavas, que se sabía que se necesitaba una determinada cantidad de dinero, que estaba el préstamo para que esto se ocurriera, pero en la Asamblea Legislativa no querían dar los votos y se tardaron, ¿no? Incluso, si no mal recuerdo, el cooperante tuvo que prorrogar el plazo para que pudieran dar ese préstamo. Entonces, es decir, esto realmente, ¿hasta qué punto es real? Es lo que se busca es el tema de la eficiencia o es simplemente, como también lo indicaba el padre, involucrarse en una temática que quieras o no, está una enorme cuota de poder, ¿no? Ahora, una pregunta. Si la República asumimos que es de todos, incluyendo los privados, ¿no? ¿No deberían estar los privados también ahí, digamos, como monitores de lo que está sucediendo? Pero exactamente, es decir, la participación social es necesaria e incluso aquí traigo a cuenta un tema que está quedando desapercibido, que es la propuesta de institucionalidad que hizo la UCA, la Procuraduría y el arzobispado, ¿no? O sea, lo que se presentó cuando estaban discutiendo esto en la legislatura pasada, las 3 instituciones presentamos no un proyecto de ley, sino que presentamos una propuesta de institucionalidad. ¿Y en qué sentido iba? Iba que la Autoridad Nacional del Agua, ANA, iba a ser una autónoma, una especie de autónoma integrada iba a ser una entidad pública integrada por nombramientos o personas nombradas por distintos ministerios claves. Ok, déjame detenerte porque tengo que ir a la pausa, me la están pidiendo, pero cuando regresemos complementamos la idea de cómo debería estar conformada entonces esta autoridad hídrica. Ya volvemos.
Bueno, el Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde lo atienden a usted 20 minutos o en menos. Bueno, Manuel, complementemos entonces la idea acerca de la conformación de estas autoridades, ¿no? Sí, teníamos la Autoridad Nacional del Agua, como te decía, que iba a estar integrada por representantes de los distintos ministerios que tienen que ver con el tema agua. Por ejemplo, Ministerio de de Medio Ambiente, Ministerio de Economía, es decir, están representados. Pero al lado de eso, la propuesta contempla la creación del Consejo Nacional del Agua, que estará integrada por la sociedad civil, sobre todo aquellos sectores que tienen algún vínculo con la gestión del recurso hídrico o con el cuidado del recurso hídrico. Ahí estaba, nosotros proponemos que esté la ANEP, pero también se propone que estén las universidades que tienen investigación en relación al tema agua o medio ambiente, que estén vinculados las asociaciones de usuarios de tema de agua, que esté representada la iglesia o las distintas iglesias. Es decir, es un consejo social plenamente pluralista que va a estar al lado de la autoridad nacional, y que incluso no solo va a ejercer controladuría sobre las decisiones de la autoridad nacional, que es pública, sino que incluso nuestra propuesta va que las decisiones estratégicas que tome la autoridad nacional pública deben pasar previamente con el aval, el respaldo de este Consejo Nacional, con una mayoría bastante calificada de sus miembros. Es decir, nosotros estamos proponiendo que este asunto sea evidente, que sea esencialmente ciudadano, que sea algo que sea, como se reconoce, es un derecho humano, y por lo tanto que todos los sectores se encuentren involucrados. Porque, por ejemplo, bueno, de las declaraciones que ponías de representante de la ANEP, yo que les escuché, saqué 3 ideas principales, ¿no?, que ellos mencionaban. Primero, que el acceso al agua es un derecho humano. Segundo, que el agua es un bien público. Y tercero, que la gestión del agua es un asunto eminentemente técnico. Eso creo que es, sin duda coincidimos, por lo menos de mi punto de vista, coincidimos. Pero justamente por esas 3 características es que yo no entiendo por qué ellos están diciendo o 5 miembros o 7 miembros donde estemos nosotros como representantes de la sociedad civil. Pero ¿por qué no plantean que entren las universidades que tienen investigación sobre el tema? O que entren los defensores de derechos humanos, si este es un enfoque de derechos humanos, ¿no? O sea, es decir, ¿por qué tienen que ser solamente ellos y no buscar una participación pluralista con otros sectores que también están interesados en esta temática o están involucrados en ella? Ok, ahora, padre, entonces, para usted, ¿cómo debería estar conformada, digamos, esta autoridad hídrica de tal manera de que garantice, digamos, el acceso al agua para la mayor cantidad de personas en este país? Bueno, yo creo que ya decía por funcionarios del Estado, la propuesta nuestra incluía en lo que es el ente rector al ministro del Medio Ambiente como el presidente del ente rector, al de Obras Públicas, al de Salud, porque es un tema muy vinculado a la salud también, la del agua, al Ministerio de Agricultura y a un representante de Comures, ¿verdad? Es decir, que dé también la visión municipal. Esos serían 5. Y además estaría este consejo del que hablaba Manuel, en que sí habría una participación mucho más amplia y que serviría de contraloría, de control de este ente rector y de expresión también de las necesidades de la población en general, tanto del sector productivo como sobre todo el sector consumidor, porque el sector consumidor es el más afectado y el más golpeado en el país. Es el que puede sufrir las consecuencias de una mala gestión del agua. Hasta ahora ha habido mala gestión del agua, eso hay que decirlo, porque un país que tiene más agua lluvia que todos los países, o que la gran mayoría de los países europeos, tiene un uso del agua deplorable, ¿verdad? Y bueno, aquí hemos visto en lo que tú exponías de las pérdidas, además de agua, que son insoportables en un país que no da agua a toda la ciudadanía. Es un derecho humano, como el de leer, como el de tener acceso a la salud, y no se está cumpliendo adecuadamente. Hay que presionar al Estado, claro que hay que presionar al Estado, pero yo lo que no estoy de acuerdo es que la empresa privada gobierne. Digo, bueno, ya ha gobernado la empresa privada, porque también no tenemos que ser ingenuos, es decir, pues basta con ver en algunos momentos quienes dominaban el COENA,
para saber que ahí estaba la empresa privada dominando un partido político, ¿verdad? ¿Mejoraron mucho las cosas cuando los empresarios han tenido más peso? No, es decir, han seguido igual siempre, ¿verdad? Y hay muchos presidentes que han sido empresarios. Digo, alguno de los empresarios está en la cárcel. Funes aparentemente no era empresario, pero también buscaba tener sus propias empresas. Es decir, entonces, bueno, es decir, señores, digo, responsabilicemos al Estado y controlemos al Estado, que eso sí es un problema grave en el país, que el Estado no ha estado controlado por la ciudadanía, y por eso todos estos índices de corrupción que también hemos mencionado. Ahora, padre, pero una vez más, con todo este reflector que hay sobre este tema del agua, ¿usted cree que realmente el hecho de la presencia de 1 o 2 personas que representen a ANEP podría de alguna manera mover la gestión del agua a ser privatizada después de que básicamente le tenemos el reflector encima a todos? Vamos a ver, es decir, es que lo de privatizada es una palabra que a mí no me gusta decir, pero es decir, si hay 2 de ANEP, probablemente lo cambien porque han sentido la presión de la gente, pero si hay 2 de ANEP, como es la propuesta de la Ley Integral del Agua, que es la que dijeron que van a analizar, no 7, 5, es la ley que están analizando. Hubo anteriormente una propuesta de 7, pero la actual que están analizando es de 5. Entonces, si hay 2 de ANEP, 2 de Comures y 1 nombrado por el gobierno, es decir, miren, digo, hacer un arreglo entre 2 de ANEP y 1 de Comures en favor de una y si además sin control ciudadano, un consejo, digamos, ciudadano amplio, es decir, acaban teniendo la mayoría absoluta ahí dentro del ente rector. Es decir, hacer una alianza con 1 de Comures, si Comures tiene derecho a 2, es facilísimo, digo, para la ANEP. Entonces, miren, yo creo que sí es darles el control del ente rector del agua a la empresa privada. Y creo que la empresa privada no está capacitada para dirigir un bien público. Yo les creería algo, algo podría empezar a creerles si ellos defendieran con calor, que se pusiera en la Constitución que el agua es un derecho humano, un bien público, que hay responsabilidad en la gestión fundamental de parte del Estado en brindar ese servicio a toda la población y que el Estado no debe tener ánimo de lucro en la gestión del agua. Si eso dijeran, uno diría, bueno, pues que participen un poco más, un poco menos, etcétera, ¿verdad? Pero yo no veo ningún deseo de poner en la Constitución, en el artículo 2 deberían ponerlo, el derecho al agua como bien público gestionado o administrado ultimadamente por el Estado y sin ánimo de lucro. No se puede gestionar un derecho humano con ánimo de lucro, y el derecho humano al agua es derecho humano promotor y causante de otros derechos. Es decir, si tú no tienes acceso al agua sana, vas a estar enfermo, no vas a poder estudiar bien, vas a tener una serie de problemas que te va a impedir el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso al desarrollo personal. Si no tienes acceso al saneamiento, vas a tener también otra serie de problemas que limitan tus derechos humanos básicos en general. Y yo creo que un país debe aspirar a respetar los derechos básicos. Y es el Estado, es decir, ¿por qué no podemos llevar un caso de derechos humanos contra la empresa privada? Bueno, simplemente porque la empresa privada no gestiona derechos humanos. Es decir, uno puede llevar un caso penal, mercantil, etcétera, contra la empresa privada, pero no un tema de derechos humanos. Es decir, no les podemos acusar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la empresa privada. ¿Y por qué no podemos hacer eso? Porque el responsable de los derechos humanos es el Estado. Leamos la Constitución, ahí lo pone, ¿verdad? Es decir, entonces digo, bueno, si el Estado es el responsable de los derechos humanos, que gestione el derecho humano al agua el Estado, que consulte con todo el mundo que quiera, pero no que le dé la facultad de dirigir derechos humanos a entidades particulares privadas que no han sido elegidos para gestionar los derechos humanos de la población. Ok.
Con ese nos vamos a quedar. Padre Manuel, gracias por haber estado esta noche aquí en 8 en Punto. Gracias. Bueno, quédense con nosotros. También la versión de la ANEP la tenemos en solo minutos. Ya se juntan acá Waldo Jiménez y también el señor Javier Castro de ANEP. Ya volvemos. Bueno, gracias por continuar con 8 en Punto. Sin mayor preámbulo, introducimos también a nuestros segundos invitados. Waldo Jiménez, director de Asuntos Económicos de la ANEP. También nos acompaña el señor Javier Argueta, director legal de ANEP. Caballeros, bienvenidos a 8 en Punto. Quiero que escuchemos algo de lo que dijo el cardenal Rosa Chávez este fin de semana cuando hablaba del por qué él considera que se está buscando la privatización de la distribución del agua. Escuchamos. Pues en la propuesta que se está discutiendo tiene la empresa privada la mayoría. Por tanto, eso se llama privatización. Sería gravísimo que el agua no estuviera a disposición de los pobres, porque sería condenarlos a muerte. Quiero insistir en esto. Ellos nos buscaron el día martes, que había un homenaje al nuncio. Les dijimos que con mucho gusto vamos a reunirnos y vamos a acercar posiciones, porque no hay ningún interés político de parte nuestra, es interés por la gente. Antes que la gente se dé cuenta que debe participar como ciudadano pacíficamente, pensando en los más pobres, porque una vez se dice, yo estoy bien, no hay problema en mi casa, pero los demás, es un poco la intención de la Iglesia. Bueno, nuestro cardenal básicamente mostrando desconfianza a lo que se pretende, ¿no? Y Javier, y quizás aquí deberíamos hacer un poco de historia y no es realmente por retomar argumentos que la izquierda política en este país puede tener, pero de hecho es algo en lo que yo coincido. Es decir, en este país, por ejemplo, nos dijeron que la ley de integración monetaria iba a ser básicamente un bimonetarismo en este país y básicamente lo que tenemos es la circulación del dólar. Luego también nos dijeron de que la privatización de las pensiones con la creación de este sistema privado iba a traernos mejores pensiones, mayor cobertura, etcétera, y tampoco sucedió. Entonces, de repente hay personas razonables que tal vez no están sesgadas, pero que tienen desconfianza al escuchar hablar acerca de, bueno, vamos a tener dos representantes de la empresa privada, pero aquí no vamos a hablar de privatización, pero no se lo creen. Bueno, en primer lugar, precisamente se utilizan algunos temas y sobre todo cuando son dos frases para no explicarlas y quizás mover a masas en algún determinado momento. Este ha sido un respiro para el FMLN por la fuerte derrota que tuvieron electoralmente, hablando en las recientes elecciones. Básicamente se han tomado de este tema no solamente para tener un respiro electoral, para llamar a sus militantes, para llamar a otros actores e infundir odio al sector privado, que es un tema que lastimosamente le ha funcionado en este país a algunos actores como el presidente que está prófugo, el presidente Mauricio Funes. Hay otro tema interesante también de que deben de opacar, que es el primer presidente de El Salvador, que es el presidente Mauricio Funes, que tiene orden de captura y lastimosamente toda su familia también golpea de alguna manera al partido en el gobierno. Este tema, quizás la preocupación está en que hay algunos actores serios que lo han tomado, como por ejemplo la Universidad, la UCA, que recién acaba de estar. Digo, es una preocupación a partir de que es un argumento muy básico el tema de la privatización. Es un argumento muy simple para poder llevar a mucha gente a incluso llegar a la Asamblea Legislativa a quebrar. Yo te quiero comentar unos temas rapidito. Hay una sentencia que yo te lo dejo aquí. Hay 5 sentencias, pero esta quizás es la sentencia simbólica. Es una sentencia de amparo donde el partido FMLN, a través de una alcaldía, le negó a una comunidad el poder extraer agua para poder usarla para consumo humano. Pero cuando hicieron el pozo, extrajeron agua y le dijo el partido en el gobierno que no podían hacerlo, pero les iba a dar autorización de hacerlo siempre y cuando pagaran. Vinieron ellos, no digo el nombre de la comunidad, a pesar de que el amparo es una sentencia pública, pero vinieron ellos y presentaron una demanda ante la Sala de lo Constitucional y en la sala hicieron algunos planteamientos interesantes que nosotros los compartimos. Uno, que el agua es un derecho humano,
está en la Convención Interamericana de Derechos Económicos y Sociales. La Corte Interamericana también ha establecido el tema que es un derecho humano, plantean eso, pero la Sala de lo Constitucional presenta a la comunidad ha dicho que también es un derecho fundamental. Entonces, a partir de eso le dice la comunidad a la Sala, protéjanos de esta alcaldía del FMLN, porque no solamente no nos quieren dejar sacar el agua para consumo humano como comunidad, sino que además la quieren cobrar. La Sala de lo Constitucional responde ante ese planteamiento y la Sala declara al lugar el amparo y le ordena a la alcaldía de ese municipio, gobernado por el FMLN, que primero priorice el tema del recurso hídrico que viene del derecho al medio ambiente, priorice para consumo humano. Y por tanto le ordena no cobrarles y por tanto le ordena que esa comunidad tiene el derecho humano al agua y ahí es, en esta sentencia es donde dice, y te lo quiero mencionar, dice un párrafo, por tanto se insiste en función de su utilidad, los bienes de uso público, está hablando del agua en esta sentencia, no pueden ser objeto de apropiación privada, ya sea por enajenación a los particulares o por adquisición en virtud del paso del tiempo. Entonces, nosotros no podríamos estar en contra de esta sentencia. Nosotros estamos a favor de que el agua es derecho humano, es derecho fundamental y por tanto no se puede privatizar. Ahora, yo decía ahora en la mañana algo que esto es como plantear, y por eso es que el pensamiento es muy básico, o la idea o el argumento es muy básico, esto es como que se esté planteando privatizar el mar, se esté planteando privatizar el subsuelo o se esté planteando privatizar el Estado como tal. Entonces, si eso es así y ya ha quedado claro, porque ha quedado claro, ya el argumento no es se está privatizando, sino que el argumento es, entonces vaya, está bien, no se está privatizando, pero no queremos a la ANEP en la representación de artículos que a la fecha no se han discutido. Y te quiero comentar, hay una confusión incluso en personas, miembros o colegas abogados, de la representación de las instituciones que proponen. ¿Cuál es la confusión? Las instituciones como la UCA, las instituciones como ONGs y las instituciones como gremiales empresariales, lo que hacen son propuestas a instituciones. Estas propuestas, si las personas pasan a ser funcionarios, ellos pasan a estar sujetos a la Corte de Cuentas, a la sección de probidad, pasan a ser funcionarios públicos. A mí, yo escuchaba al padre Tojeira, a quien respeto muchísimo, decía que no veo ningún deseo en ver que sea administrado por funcionarios. No se puede dar a entidades privadas gestionar bienes públicos. Tal vez existe una confusión, la persona del IDUCA también, que es abogado, existe una confusión de qué es una propuesta a qué es una representación. Las personas cuando pasan de ser propuestas, si no, todas las autónomas estarían privatizadas. El Seguro Social estaría privatizado. El Fondo Social para la Vivienda estaría privatizado. El INSAFOR, que tiene una de las instituciones que mejor gestión tienen, estaría privatizado porque además tiene más del sector privado. Entonces, o sea, lo que me está diciendo que la sola presencia de gente que forma parte de la gremiales, debo decir, de la empresa privada, no necesariamente quiere decir que está privatizado. No, primero no se puede privatizar, es imposible privatizar un bien público que ya está definido como derecho fundamental, como lo es el agua. Y segundo, por proponer personas que ingresen al cargo, no se puede privatizar tampoco. El padre Tojeira hablaba mucho respecto al tema de que empresarios no pueden gestionar los bienes públicos, que no son empresarios, pasan a ser funcionarios públicos y a partir de la función pública es que ellos se sujetan a obligaciones. Y termino con lo siguiente. La ley que consensuamos, que Waldo sin duda alguna la hablará más en detalle, se puso ciertos candados que son ciertas inhabilidades, como por ejemplo no puede proponerse a un director de una gremial empresarial. Por ejemplo, ni Waldo ni yo podríamos ser propuestos por ser directores, en el caso del asunto económico y en mi caso legal. No puede proponerse a miembros con afiliación partidaria. ¿Por qué? Porque es lo que se quiere. Eso lo hablamos con la ministra de Medio Ambiente y con el ministro de Economía en su momento, porque lo que se quiere es que se tenga independencia y esa independencia
únicamente le responda a la función pública, es decir, a la gente. Entonces se han puesto una serie de inhabilidades que casi que es imposible o es imposible nombrar un miembro de una gremial empresarial. Se propuso también que no pueden ingresar personas que tengan permiso. Con todos esos candados que sin duda alguna van a ser discutidos, entonces, ¿de dónde se saca el tema de la privatización? Entonces, no, hoy no es privatización, hoy es que no esté la ANEP. Este es un tema, yo me atrevo a decirte, para bajar la noticia de la orden de captura que tiene el presidente Funes, que además creemos nosotros que se debe de hacer justicia en ese tema y se debe llegar hasta las últimas consecuencias con funcionarios de derecha y con funcionarios de izquierda. Okay. Tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos hablamos entonces con Waldo acerca de esos candados de los que ya está hablando Javier, y vamos a hablar también de ese caso, del caso del saqueo público. Ya volvemos. Bueno, tenemos el jab ahorita. A veces el jab me lo pegan a mí y a veces el jab se lo pegan a ustedes, a los invitados. Vamos a leerle lo que me dice mi querido Juan Carlos Sura en el Twitter. Dice: ¿por qué 2 representantes de ANEP cuando hay otros sectores que bien caben en el ente regulador? Por otro lado, ¿qué culpa tiene el FMLN sobre el partido Arena que se esté montando en la artimaña para privatizar el control del agua? Waldo. Mira, tenemos ya 12 días que se ha montado una intensa campaña en contra de ANEP, sin que ANEP se haya pronunciado sobre el tema. Y es una intensa campaña en redes, en la opinión pública, incluso en la iglesia, contra una supuesta privatización del agua. Después de 12 días resulta claro, Carlos, que no existe tal privatización del agua. Ya lo explicaba Javier, no es posible privatizar el agua. Hablemos ahora de las inhabilidades que ya... La propuesta que hace y que hemos escuchado este día de la UCA es una propuesta que ya la conocemos, ya ha funcionado en un lugar. ¿En qué institución ha funcionado ese tipo de junta directiva que está proponiendo la UCA y que de alguna forma también acuerpa el gobierno? En una institución que conocemos todos, en ANDA. En ANDA, de 6 directores, 5 los nombra el presidente de la República. 5 provienen de ministerios, donde podríamos usar la imagen, que son el Estado mismo, aunque todos esos funcionarios, antes de ser funcionarios, son ciudadanos privados, que asumen una función pública. De tal manera que aquí no hay ciudadanos del Estado que sean Estado desde el día que nacen hasta el día que mueren. Los ciudadanos privados entran y salen de la función pública. Entonces, esa entidad que ya conocemos todos, ANDA, funciona de una manera terrible. Esa entidad que ya conocemos todos, que se llama ANDA, entrega mal servicio de agua, hace racionamiento, entrega mala calidad de agua, maltrata a los usuarios, hace cobros excesivos, aumenta las tarifas a su discreción, sin control de nadie. Esa entidad ha dicho públicamente que la mitad del agua que produce la pierde. O sea que si esa entidad invierte 100 en producir agua, está tirando a la basura 50 de inversión. Esa entidad ha hecho un manejo político del agua. Hay decenas de sistemas de agua que han hecho las comunidades, las juntas de agua, las ADESCO, las municipalidades, que han sido quebrados por ANDA cuando llega a hacerles competencia desleal a los lugares donde funcionan esos sistemas. Esa entidad que se llama ANDA hace cobros ilegales por los pozos. Esa entidad que se llama ANDA, ¿qué garantía? Sin fundamento legal, ejerce funciones de autoridad del agua. Pregunta, ¿qué garantía hay entonces de que si hay representación de la empresa privada en esta autoridad hídrica que se está proponiendo, esto va a cambiar? Bueno, déjame terminar una idea. Esa entidad tiene un largo historial de casos de corrupción. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre esa entidad y otras? Simple y sencillamente que ahí tiene control total y absoluto el gobierno de turno. Lo que ANEP está proponiendo y lo que acordó con el gobierno en julio de 2015 es una autoridad donde participan varios actores,
pero ninguno de los actores tiene control. Y por lo tanto, nos estamos asegurando que esa autoridad colegiada, formada por 7 directores, no va a tener tentación de hacer uso político del agua, de hacer uso electoral del agua. Será una autoridad que por su naturaleza, por la conformación tripartita, como se acordó con el gobierno, tendrá un balance, y ese balance asegura que nadie va a jalar la pita para ningún lado para sus propios intereses, sino que será posible tener un ente colegiado que tenga visión de corto, mediano y largo plazo, para asegurarse que no suceda lo que está sucediendo con ANDA ahora. Yo quiero contarte que en los últimos 9 años, 180,000 salvadoreños han tenido acceso a agua segura. Eso quiere decir que a un ritmo de 20,000 salvadoreños por año, el Estado, principalmente a través de ANDA, pero también a través de las municipalidades, tienen acceso a agua. 20,000 por año. Pero hacen falta 600,000 salvadoreños que no tienen agua segura hoy día. A ese ritmo, al ritmo que va ANDA, necesitaríamos 30 años. Los salvadoreños no pueden esperar 30 años. Esas familias que son las familias más pobres no pueden esperar 30 años. Necesitamos cambiar la gestión del agua. ¿Y por qué digo cambiar la gestión del agua, Carlos? Porque El Salvador solamente utiliza el 9% del agua que está disponible. El resto del agua termina en el mar. O sea que El Salvador, si bien es cierto, el agua no es infinita, como nos decían los libros de textos hace 70 años, los libros de texto de economía decían que el agua era un recurso ilimitado. Waldo, yo creo que lo que a mucha gente le preocupa es lo siguiente, ¿qué tal si de repente tenemos a representantes de la empresa privada y debido a la correlación de fuerza que se dé en esa autoridad hídrica, de repente se subcontrata a una compañía que sí te haga más eficiente y más eficaz la distribución del agua y llegue a más salvadoreños, pero que te la encarezca? Eso es lo que le preocupa a la gente. Mira, lo que sucede es que existe quizás una confusión porque esa autoridad del agua no se va a encargar de prestar servicios de agua. Para eso está ANDA. O sea que después tenemos que hacer una reforma para mejorar ANDA. Para eso están las juntas de agua, para eso están las ADESCOs. Ya existen muchos actores que son los que prestan el servicio de agua potable y saneamiento. La autoridad del agua, que se constituiría a partir de esta ley, trataría de regular a todos esos actores, incluyendo regular a ANDA, que es una entidad que permanece en el esquema que se ha propuesto de la ley. Ok, bueno, llegamos al final del programa. No me resta más que agradecerles que hayan estado esta noche ustedes aquí en 8 Punto. Javier, Waldo, gracias. Muchísimas gracias. Ustedes, amigos, se quedan con el Gráfico TV. Vamos a hablar del Mundial, por supuesto, todos estos partidos. México le ganó 1-0 a Alemania. Increíble. Estoy seguro que el Chelito Calderón tiene mucho que decir de eso. Dicho esto, soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla.